estar con ustedes en este curso tan importante, donde una de las bendiciones que se tienen es que toda la semana estarán en la casa de Dios. Qué alegría, hermanos. La gente del movimiento, las personas del movimiento son especiales, pero todos ustedes se van a volver más especiales. Toda una semana en la casa de Dios. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará el miércoles, el jueves, el viernes, sábado? Muchas bendiciones del Señor. Bien, hermanos, así como están en pie, por favor, les voy a pedir que tomen su Biblia y juntos leamos lo que dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 33. Versículo 7, por favor. ¿Lo tienen ustedes? Leemos, por favor, y después, con un fuerte gloria a Dios, se sientan. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Dando un fuerte gloria a Dios, ¿se sientan? ¿Pueden dar otra gloria a Dios, hermanos? Y por ser nuestro Dios trino, otro gloria a Dios. Muy bien. En el tema del tabernáculo, Dios fue el propio arquitecto. Dio instrucciones de construirlo conforme a su diseño. Y quiero decirles que la enseñanza es muy amplia, hermanos. Realmente es muy amplia la enseñanza que tenemos a través del tabernáculo. Será un poco práctico lo que voy a enseñar a ustedes, dado que si hablamos del tabernáculo hablamos de un edificio que tiene en sí mucha profundidad en todo lo que podamos hablar. Quizá nos faltaría, y bueno, es así, nos faltaría tiempo para hablar más detalladamente sobre el tabernáculo, pero la Escritura nos provee cuantiosos detalles acerca de su diseño. Fue Dios su arquitecto. Gloria al Señor. He conseguido algunas diapositivas, algunas de ellas están ahí al alcance de un clic en nuestra computadora, algunas otras ellas son compradas, pero todas las imágenes solamente intentan acercarnos a esa realidad, a lo que se cree que fue el tabernáculo, su diseño, su forma. La Biblia nos presenta en este versículo donde nosotros hemos dado lectura que fue Moisés. Moisés levantó ese edificio, ese tabernáculo que se le conocía como el tabernáculo del testimonio, que era una tienda portátil, era algo móvil. El tabernáculo fungía como un punto de encuentro, un lugar en donde dice la Escritura que cualquiera que requería a Jehová, dice, salía al tabernáculo del testimonio. Es decir, que era un punto de encuentro. Y creo, hermanos, que el templo, que es el tema que envuelve nuestro curso, tiene esta finalidad. Es un punto de encuentro. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí está su presencia. La palabra dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Cuántos creen a esta palabra? Qué terrible es este lugar, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre,
Él está en medio de ellos. Gloria al Señor. Aquí está el maestro de maestros, hermanos. El tabernáculo tenía esta función. Su significado, algunos extraen una palabra hebrea que la traducen como morada, porque era la función que tenía el tabernáculo de ser la morada de Dios, y se entiende que Dios fue el que pidió un lugar de morada sobre la tierra, construido según su diseño para cumplir y transmitir símbolos espirituales a los israelitas de esa época. Esa morada en la que Dios fue el que pidió este lugar donde Él pudiera manifestarse, dice la Biblia leyendo que cuando la presencia de Dios se manifestaba, lo hacía a través de una columna de nube. La gloria Shekinah, la presencia de Dios, se manifestaba allí, era visible, era muy especial. Es más, hay algunos textos que a mí particularmente me sorprenden. Por ejemplo, hay uno en Éxodo que dice que la nube era espesa. ¿Qué puede decir eso? Que era mucha gloria, mucha presencia. Mis amados hermanos, este tabernáculo que nosotros vemos aquí, tenía un mobiliario. Quisiera que de alguna manera tratáramos de memorizarlos para que no nos cueste trabajo el identificar cuando presente o uno por uno, pero se señalan 7 mobiliarios como importantes, aunque todo esto es importante. Sin embargo, ahí encontramos un mobiliario comenzando con el altar del holocausto, o también conocido como el altar de bronce. Éxodo 27, 1 al 8. Bueno, antes de leer esto, quisiera que leyéramos solamente una de las 3 citas anteriores. Éxodo 25, 8 y 9, por favor. ¿Pueden leerlo fuerte conmigo? Dice 25, 8 y 9. ¿Lo tienen? Dice: y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Entonces, prestémosle atención, porque Dios, cuando manda a hacer el tabernáculo, dice: mira que lo hagas conforme te ha sido mostrado. El diseño va a ser así como yo lo he mostrado. Significa entonces que ese diseño, el diseño del tabernáculo, es un diseño divino. El gran arquitecto pidió que se hiciera conforme Él lo había mostrado. Hay otros textos bíblicos, Éxodo 25, 40, Éxodo 26, 30, que nos menciona lo mismo que acabamos de leer. Bien, ahora sí leamos el texto que les dije, 25, 10 al 40, por favor. ¿Lo tienen ustedes? Dice, bueno, miremos esta imagen, hermanos, por favor. El mobiliario del templo, ahí está. No se alcanza a ver, mucha información en poco, una diapositiva. El altar del holocausto, también conocido como el altar de Dios, el altar de Jehová, el altar de bronce. Vean su diseño: cuadrado, 4 cuernos en las partes extremas, una rejilla, ¿sí? Unas varas a sus costados, unas armellas o círculos para incrustar las
las varas. Este era el que estaba a la entrada, en el atrio. Era lo primero que se encontraban. Otra, en el Antiguo Testamento se maneja una medida, su conversión a nuestras medidas actuales, cree que un codo equivalía a 50 centímetros. Hay quienes lo ubican en 45 centímetros. Sea 45 centímetros o 50 centímetros, algunos otros lo interpretan que 50 en el Antiguo Testamento y 45 en el Nuevo Testamento. Bueno, no nos vamos a meter en esos detallitos, pero vamos a cerrarlos un poquito. 50 centímetros, para que ustedes dimensionen el mobiliario. Bien, 25, 30 al 40. Dice así. ¿Lo tienen? Perdón, 10. Es 10, perdón, 25, 10. No vamos a leer hasta el 40. Dice, harás también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Cuánto? No, ¿cuánto? $125, ¿sí? En metros estamos hablando. Y su anchura de codo y medio. ¿De cuánto estamos hablando? 75. Y su altura de codo y medio. ¿Cuánto estamos hablando? 75. Ok. Dice, y la cubrirás de oro puro. Por dentro y por fuera la cubrirás. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Lo tienen ustedes, hermanos? Perdón, estoy leyendo mal, hermanos. 27, 1 al 8. 27, 1 al 8. Sí, 27, 1 al 8, perdón. Dice, harás también altar de madera de sitín de 5 codos. Es este. ¿Cuánto mide? 2.5 metros, ¿sí? De longitud. Y de 5 codos de anchura. ¿Cuánto es? Lo mismo, ¿no? Y será cuadrado el altar, dice, y su altura de 3 codos. ¿Cuánto? 1,5 metros. Ok. Hará sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo, lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus vasos de metal, y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal, y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. De tabla lo harás hueco de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bien, a este mobiliario se le conocía como el altar del holocausto. ¿Qué se hacía aquí, hermanos? Los sacrificios. Era lo que se hacía, los sacrificios. Su ubicación, a ver, tengo una lámina por ahí. Hermano, esto ya no funciona, o la distancia. ¿No? Ok, muy bien.
Miren, esta es su ubicación. Altar de metal, altar de bronce. Entraban, puerta, el atrio, era lo primero. 5 codos, 2,5 metros, cuadrado, y todas las indicaciones. Este altar debía tener fuego, y el fuego debía arder diariamente. Nunca debía apagarse el fuego en el altar. Levítico 6:13. Por favor, ¿cómo dice? El fuego ha de arder continuamente en el altar. No se apagará. ¿Sí? Avanzamos. Ya tenemos el primero. ¿Cómo se llama? ¿También? Altar de metal, ¿sí? Al altar de Jehová, al altar de Dios. Bueno, según los textos que leamos. Luego seguía la fuente de bronce. Allí estaba el altar, luego era la fuente de bronce o también la fuente de metal. Véanlo. ¿Sí están bien, hermanos? ¿No andan perdidos? No vaya a ser que anden por otra parte, ¿no? Y vamos avanzando. Muy bien, hay un texto también, Éxodo 30:18, por favor. Éxodo 30:18. 1. Altar del holocausto, la fuente de bronce, la mesa de la proposición, el candelero de oro. Bien, estos dos, el altar y la fuente, en el atrio. Estamos hablando de la mesa y del candelero ya en el lugar santo. Y aquí está la descripción. Quizá, bueno, no es quizá, es mucha información, ¿cierto o no cierto? ¿Dónde iban las manzanas? ¿Dónde iban las copas? Ya con la lectura dicen, ¿dónde iban? Bueno, pues ahí está. Eran los adornos, la forma del diseño que se hizo, y ahí están los brazos. Se le ponía el aceite. Este candelero llevaba aceite de olivas machacadas cada noche y alistadas cada mañana. Es decir, diariamente había aceite en ese candelero. Vamos a leerlo mejor. 27:20. 27:20. Dice así: y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las ¿qué? Las lámparas. Muy bien, vamos por el último. El último en el lugar santo. Estamos hablando del altar del incienso. Éxodo 30, 1 al 10. Nos apuramos, hermanos, y dice: harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de sitim lo harás. Su longitud será de ¿cuánto? Medio metro. Su anchura de ¿cuánto? Un codo, medio metro. Será cuadrado. Su altura 2 codos, 1 metro. Y sus cuernos serán de lo mismo. Cubrirlo has de oro puro, su techado, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una corona de oro, le harás también 2 anillos de oro debajo de sus coronas, a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitim, los cubrirás de oro, lo pondrás delante del velo, ahí, delante del velo, el que hacía separación entre lugar santo de lugar santísimo. Dice, estamos en el versículo 6. Delante del velo que está junto al arca del testimonio,
delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí, y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No os ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. Este mueble era de dimensiones pequeñas. Estaba ubicado delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ahí incienso aromático era quemado cada mañana y cada tarde. Mañana y tarde, mañana y tarde, así por siempre. Mañana y tarde, mañana y tarde, era continuo. Avanzamos. El velo. Esto. Aquí está el candelabro. Estamos en el lugar santo. Candelabro, la mesa de la proposición y el altar del incienso, donde había también una expiación al año. Y aquí está el velo. Éxodo 26:33, por favor. Dice, fuerte dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Se trataba de una tela de lino blanco sobre la cual se entretejían hilos de azul, púrpura y escarlata, formando la figura de querubines, como que si estuvieran custodiando la entrada al lugar santísimo. El servicio de los querubines era eso, protector, esa era la figura. ¿Qué era lo que había a la entrada del Edén cuando el hombre pecó? ¿Qué puso Dios? Querubines. ¿Sí? Protección. Por último, el arca del pacto. Éxodo 25:17, hermanos. Ya, esto es ya el lugar santísimo. Aquí, hermanos, aquí. 25:17. Dice así, por favor. Dice, y harás, era lo que estábamos leyendo hace rato. Dice, y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. En esta parte, bueno, seguimos leyendo, ahí vamos a encontrar el 18, que había querubines labrados de oro. Este era como un cofre, para darnos idea, como una mesa, como un cofre, con cubierta. Se le conocía como el arca del testimonio, como el arca del pacto, de la alianza. Era una caja que guardaba 3 objetos importantes dentro de la historia del pueblo de Israel y que de alguna manera recordaban la fidelidad de Dios. Guardaba 3 cosas. 1, la vara de Aarón que reverdeció. 2, maná. 3, las tablas de la ley. La tapa del arca, la pura tapa, se le conocía como la tapa del arca, el propiciatorio, donde Dios mismo moraba. Era una tabla de oro sobre el arca, y allí, hermanos, allí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Bueno, leamos Hebreos 9, 4 y 5, por favor. Hebreos 9,
4 y 5. ¿Lo tienen? Dice así, 9, 4 y 5. Dice, el 3 leemos, dice, y tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Repasamos entonces el arca del pacto, era lo que tenía. Repasamos: altar del holocausto, fuente de bronce, mesa de la proposición, los 7 elementos. Aquí encontramos muchos datos, como ustedes se han dado cuenta, son muchos datos, es demasiada información. Si hablamos del tabernáculo, los materiales que tenía, se nos mencionan muchos. Anoté una lista por aquí: madera de acacia, bronce, oro, espejo de mujeres, cardeno, púrpura, carmesí, lino torcido, madera de sitín, pieles de tejones, pieles de carneros, entre otros los materiales. Ese lugar tenía 3 divisiones, como ustedes ya lo escucharon: atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Aquí se ve? O de esta manera también: atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cuáles eran los propósitos del tabernáculo? Y yo creo que en esta parte, hermanos, cada uno de nosotros debe entender que toda esa gran riqueza, porque es una gran riqueza, hermanos, en cada detalle del tabernáculo, Dios deseaba transmitir a su pueblo una enseñanza de carácter simbólico. En cada detalle había una enseñanza de parte de Dios para transmitirlo a su pueblo. Todo era un mensaje especial. Por ejemplo, uno veía, al principio vimos alguna imagen, por ejemplo, eran puras pieles. Se veía todo ordinario, todo rústico, pero por dentro, ¿qué metal preciado había? ¿Cuánto valdría eso? Ahora veámoslo a nuestros tiempos y vean qué belleza, hermanos. Era el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Su exterior tan sencillo, humano, pero su interior, su esencia, más que el oro, era Dios. Es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en cada detalle del tabernáculo Dios deseaba transmitir una enseñanza. Era un espacio para sacrificios. El tabernáculo tenía esa función, era un lugar para sacrificios. Había sacrificios. Era un lugar, hermanos, de encuentro, un lugar elegido por Dios. Hay 2 textos que quisiera leer. A ver, de pie las hermanas, Levítico 17, 3 al 5, y los varones de pie en su momento, Deuteronomio 12, 13 y 14. Hermanas de pie, dice Levítico 17, 3 al 5, a las 3, 2, 3.
Entonces vean ustedes ahí, no tenía que hacer, si lo hacían fuera del real o dentro del real, Dios decía, hay un lugar para los sacrificios. Varones, de pie, por favor. Deuteronomio 12, 13 y 14, las hermanas se sientan, 2, 3. Gracias, hermanos, siéntense. Entonces, no era cualquier lugar, ¿sí queda claro? Había un lugar especial, como este. Este es un lugar muy especial. Gloria al Señor, hermanos. Un lugar muy especial. Era un espacio para sacrificios y la adoración a Dios. Se adoraba a Dios ahí. Era figura y sombra de cosas celestiales. Hebreos 8:5, así como están sentaditos. Hebreos 8:5. ¿Lo tienen? Dice 8:5, dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Era de alguna manera una figura y una sombra de cosas celestiales. Yo he dicho esto, no hay sombra si antes no haya un cuerpo que refleje esa sombra. Para que exista una sombra, tiene que haber un cuerpo que esté proyectando esa sombra. Sí. En ocasiones podemos ver la sombra de alguien caminando, alguien viene, estás viendo su sombra. Pero cuando el cuerpo se acerca ante ti, por la luz que hay por ahí, conoces bien quién es. Y miren, hermanos, esto es muy especial. Todos los sacrificios eran figuras del único gran sacrificio, el sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios simbolizaban al único gran sacrificio, el Cristo inmolado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para redención del hombre pecador. Por eso eran sombra de cosas celestiales. Dios, de esta manera, a través del apóstol San Pablo, interpreta que Moisés vio cosas celestiales, pero esas cosas celestiales tuvo que plasmarlas en materiales de la tierra, en cosas materiales. El tabernáculo fue un prototipo espiritual, y quiero que lo veamos muy práctico, hermanos. Muy práctico, porque lo que Cristo hizo es tornar la sombra en sustancia. Eso es lo que hizo Cristo, tornar la sombra en sustancia. El tabernáculo como un anticipo de las realidades en Jesucristo. De manera muy práctica, quisiera, hermanos, que buscaran Éxodo 29:37. Miren, comenzando con el primer mobiliario. ¿Cómo se llamaba? A ver, los vamos a repasar, por favor. Primero, altar del holocausto, fuente de bronce, acá, todos acá. Mesa de los panes de la proposición. Ok, ¿qué pasaba en el altar del holocausto? Los sacrificios. En la fuente de metal se lavaban. En la mesa, los panes. ¿Quiénes se comían los panes? Los sacerdotes. Luego, el candelero. Siempre tenía que arder. Labrado a martillo, de una sola pieza. El altar del incienso, ¿cuándo se ponía? Mañana y tarde. Luego, el velo. Y de ahí, el arca. De pie, hermanos, por favor.
Ya estoy viendo amarillo aquí o me estoy volviendo daltónico, pero estoy viendo algunas cosas raras ya por acá. A ver, ya, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Éxodo 29:37. Hermanos, ¿podemos dar un gloria al Señor? Dice un texto: y todos los suyos en su templo le dicen, ¿cómo le dicen? Gloria. Así dice Salmo 29, uno de los versículos. Y los suyos en su templo le dicen, podemos dar un gloria a Dios Padre, a Jesucristo el Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Ahora, leemos por favor, leemos. Dice, por 7 días expiarás el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Les decía a ustedes que todos los sacrificios eran figuras del único gran sacrificio, que es el de Cristo. ¿Quién es el sacrificio perfecto? Cristo. Ahora, vean ustedes, todo aquel que tiene un acercamiento a Cristo, ¿qué pasa con él? Todo aquel que tiene un contacto con Cristo es nueva criatura. Te santificas. Su sangre tiene poder para limpiar. Su sangre tiene poder para santificar. Su sangre tiene poder para purificar. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Aleluya! Te da la oportunidad de prepararte y entrar al santuario celestial. Pero ¿qué hacemos? Pasamos al otro. Bueno, aquí les digo algo. Algunos llegan a ver que la forma en que están colocados los enseres hasta llevarte al lugar santísimo, de alguna manera ilustran el desarrollo y el crecimiento de un cristiano, de una vida en Dios. Primero tiene que haber sacrificio, derramamiento de sangre, ya la hubo. El hombre llega cargado de pecados, pero encuentra a Cristo y se santifica. Gloria al Señor. De ahí pasamos a la fuente de bronce. Si esta figura representa el desarrollo de la vida del cristiano, el altar está representando el momento cuando el hombre tiene ya la experiencia de ser limpiado, pero hay un agua donde se va limpiando, se va reflejando. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino con su palabra, palabra eterna, palabra que transforma, palabra que cambia, palabra que edifica, palabra que regenera, palabra que guía, palabra que exhorta, palabra que norma. Y ahí va el hombre, mesa de la proposición, el pan, el alimento, Jesús el pan de vida. Bienaventurados los que tienen hambre, aquellos que se presentan delante de Dios deseando más de Él. Bienaventurados los que tienen hambre. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Hablamos del candelero de oro,
que de alguna manera habla de la deidad, de la gloria de Cristo, pero también en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 se utiliza la misma figura del candelero para referirse a las iglesias. El candelero labrado a martillo, representando pruebas, luchas, tribulaciones. No es fácil ser iglesia, tiene un precio. Se lucha, tenemos un enemigo que nos ataca, pero no estamos solos. Labrados a martillo, y en medio de esas luchas hay algo especial: el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y ahí está la presencia de Dios, llenando las vidas, los corazones. El altar del incienso, las oraciones, la mañana y la tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Esto que digo es un lenguaje cristiano. ¿Dónde está el cristiano? Allí orando, mañana y tarde, mañana y tarde, santificándose, pidiéndole fuerza a aquel que es fuerte por excelencia, derramando sus lágrimas en oración, haciéndose fuerte en el poder de Dios a través de la oración, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales. No son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Propúsoles una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. El velo, hermanos. Aquí hay algo impresionante. Algo impresionante. Yo no puedo abundar muchísimo, solamente decirles lo siguiente. Hay una idea de la pieza del velo. Si dicen que se rasgó, algunos dicen, ¿cómo se va a rasgar? ¿Tenía abertura o no tenía abertura? La Biblia guarda silencio en muchos detalles. Algunos creen que era una sola pieza y que por eso se rasgó, y que la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo era en una completa humillación, por debajo, como honrando y reverenciando lo que representaba el arca y el propiciatorio, la misma presencia de Dios. Pero ¿qué es el velo? Un tipo de Cristo. Representa su humanidad rasgada, pero que nos da un libre acceso a la presencia del Señor. Y por último, el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios con su pueblo. No me detengo, nada más les digo lo siguiente. Cuando vayan a casa, lean un pasaje bíblico. Cuando Samuel pronuncia las palabras Ebenezer, hay un detalle que a mí me llama la atención ahí, hermanos. Léanlo, es del 1 al 12, es un dato interesante. El arca les fue robada. Ellos dicen que tuvieron 20 años, sí, 20 años sin el arca, así lo dice, 20 años, hasta que el pueblo como que extrañó, dijo, ¿y el arca? ¿Y el arca? Pero más adelante dice que ellos continuaban con sus rituales. Imagínense, hermanos, traducido a nosotros, rituales sin la presencia de Dios, cultos sin la presencia de Dios, predicaciones sin la presencia de Dios, oraciones sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios nos morimos. Queremos una semana en curso de EBB 2019 del Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente con el tema El Templo, llenos de la presencia del Señor. Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde,
mañana y tarde, mañana y tarde. Y ahí estará la gloria, bendiciendo, llenando, transformando, regenerando, restaurando, capacitando, para que el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea el que vive para siempre.